Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y en esta noche, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que traigas libertad a nuestras vidas, que traigas libertad a nuestros corazones, Señor. Que toda maldición generacional, cadenas generacionales de separación, de divorcio, de rivalidades, Señor, en el nombre de Jesús, estén siendo rotas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo en esta noche estoy declarando, Señor, que tú estás obrando tu perfecta voluntad en cada matrimonio. Y yo te pido en esta noche que el corazón de cada persona sea un corazón entendido, que pueda tener discernimiento, Señor, que pueda tener entendimiento para poder comprender tu palabra y lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues bueno, vamos a iniciar la segunda clase y vamos a ver acerca de la familia en esta clase y cómo Dios nos instruye, nos guía a cómo ser buenos padres y lo que dice la Biblia acerca de cómo nosotros podemos ser buenos padres, como Dios es buen padre con nosotros y cómo siempre el corazón de Dios es paternal, el corazón de Dios es tierno, el corazón de Dios desborda amor. Y en esta clase vamos a entender y vamos a analizar cómo así como Dios es bueno con nosotros, nosotros también tenemos la obligación y la responsabilidad de ser buenos padres, de ser buenos guías para con nuestros hijos, sin importar la edad que tengan. Porque cuando son chiquitos, pues te absorben mucho tiempo, después crecen, pero siguen necesitando de nosotros. A lo mejor ya no es el mismo tiempo que les invertimos, a lo mejor ya no demandan ciertas cosas de nosotros, pero siguen necesitando ese consejo, siguen necesitando esa guía, siguen necesitando esa intercesión, siguen necesitando que nosotros oremos por ellos, los respaldemos en oración. Entonces, así como Dios es el mejor padre, también nos enseña a ser buenos padres. Y me gustaría si alguien me ayuda a leer el Salmo 127. Si tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a leer el 127. Del versículo 3, por favor, al versículo 5. Si alguien lo puede buscar y me puede ayudar a leer, el primer punto se llama Dios, el mejor Padre. ¿Ese es el tema, pastora, o es el primer punto? Ese es el primer punto. El tema se llama Los Padres. Ok, muchas gracias, pastora. Sí, de nada, Sarita. ¿Quién puede leer el Salmo 127? ¿Lo estás leyendo tú, Joe? ¿Sí? Es que no se oye. No te escucho. A ver. Ya. ¿Me escuchas? Ya, ahí sí. Gracias, Joe. Estaba abriéndolo con el espaciador, pero creo que no funcionó. Ya te lo abrí. Sí, muchas gracias. Gracias. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Amén. Muchísimas gracias, Joe. Pues aquí la Biblia nos dice que los hijos son una recompensa de parte de Dios, que los hijos son un regalo maravilloso, es un tesoro preciado, es algo especial que Dios ha puesto en nuestras manos y es un regalo que viene del corazón de Dios. Y vean cómo Dios es tan bueno que a Él le plació y le complació el tener un hijo y Él sabía y Él sabe lo que es ser
padre y sabe lo que significa la paternidad. Y entonces Dios es tan bueno que nos quiere regalar lo mismo a nosotros, sus hijos, y nos recompensa dándonos un regalo que son los hijos. Dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Nosotros como padres, así como Dios da dirección a nuestras vidas, así como Dios da guía en nuestras vidas, así como Dios da provisión, hay cosas muy importantes que da Dios, que es dirección, provisión y guía. Y así como Dios guía, provee y da dirección, de esa misma forma pone en nosotros la responsabilidad, porque acabamos de leer que son como flechas en nuestras manos los hijos. Pone la responsabilidad en nosotros de guiarlos al lugar correcto, de encaminarlos al lugar correcto. Dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Yo creo que aquí todos los que somos papás podemos saber y comprender pues la felicidad y lo emotivo, lo bonito que es tener hijos. Yo creo que todos los que aquí somos padres, o hay alguien que no le guste ese regalo de Dios, pues yo creo que nadie, ¿verdad? Todos los que estamos aquí y somos padres sabemos lo que significa que Dios haya sido tan bueno que compartió esa parte de Él con nosotros de ser papás. Dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Dios nos presta un tiempo para que nosotros gocemos a nuestros hijos y para que los disfrutemos, pero en realidad todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Debemos recordar que nosotros vamos a dar cuentas porque es una herencia que Dios pone en nuestras manos y nosotros vamos a dar cuentas de esa herencia. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir qué hiciste con la herencia que yo te di y somos responsables espiritualmente de la formación que le demos a nuestros hijos. No importa, yo creo que la edad que tengan, somos responsables de instruirlos espiritualmente también. Yo creo que características de un buen padre, por lo que la Biblia nos enseña, es estas tres cosas que son muy importantes y hay varias características, pero quiero destacar estas tres porque me parecen muy importantes. Un padre te da liderazgo y como dije hace ratito, te provee, te guía, te aconseja. Sus palabras siempre son de bendición, habla palabras de afirmación porque son las palabras que Dios habla de nosotros. Cuando tú ves la Biblia, Dios habla palabras de afirmación acerca de sus hijos. Entonces, un padre habla palabras de bendición, habla palabras de afirmación, es temeroso de Dios, siempre encamina a sus hijos a temer al Señor y a buscar a Dios y es compasivo. Estas características son las que Dios tiene también. La mejor forma de aprender a ser padres es siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Esa es la mejor forma que tenemos porque nadie a lo mejor humanamente nos enseña a ser padres. A lo mejor naturalmente no somos perfectos, pero sí tenemos un manual de vida que es la Biblia y tenemos una guía que es la Biblia. Y si tú quieres aprender cómo ser un buen padre, pues puedes leer la palabra de Dios y recordar y ver cómo ha sido Dios contigo y recordar que Dios ha sido bueno. Dios entonces, de esta forma, perdón, me equivoqué, me perdí tantito. Fuimos creados, perdón, a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, si Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él es el mejor padre y ha sido un padre bueno, tenemos la obligación y la responsabilidad también nosotros de bendecir a nuestros hijos. Y quiero destacar esto que es muy importante. Somos responsables de la formación espiritual de nuestros hijos. No solamente somos responsables de proveerles lo que necesitan en lo natural, en lo físico, sino también en lo espiritual y en lo emocional. Quiero compartir estas características con ustedes que tenemos que aprender acerca de Dios como Padre y quiero ver si podemos leer Juan capítulo 5, versículo 20.
Si alguien me puede ayudar a leer Juan capítulo 5, versículo 20. ¿Alguien tiene Juan 5? Sí, pastora. Sí, Sarita, gracias. Tú lo tienes. Gracias. Juan 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Ok. Amén. Aquí la mía dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice, le muestra todas las cosas que Él hace, porque el Padre ama al Hijo, y por eso Dios nos enseña, por eso Dios nos muestra, por eso Dios nos guía, porque Él nos ama. Y algo que podemos ver aquí es que Dios se relaciona con nosotros de manera personal. Por eso es importante que nosotros nos relacionemos con nuestros hijos, porque en estas clases del matrimonio, si se acuerdan, hemos estado viendo que Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios de relación y siempre desde el Edén, desde Adán y Eva, Dios ha deseado tener una relación con nosotros en todo momento, porque Dios es de relación y Dios nos ama. El segundo versículo que quiero que leamos es Lucas capítulo 9 y el versículo 35. Si lo tienen ahí, me pueden ayudar a leerlo, por favor. Lucas 9 y vamos a leer el versículo 35. ¿Alguien ya lo tiene? Lucas 9:35. Sí, pastora. Gracias, Sarita. Dice, entonces desde la nube una voz dijo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Amén. Dice la Biblia que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Algo que les decía hace rato es que un padre da liderazgo y también afirma nuestra vida, habla palabras de afirmación. Un padre habla palabras de afirmación, bendice, es palabras de bendición y lo apoya, así como Dios Padre dijo de su Hijo Jesús, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 27. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dijo de este? Ya no. Mateo capítulo 11, versículo 27. ¿Alguien ya lo tiene ahí? Yo, Sí, gracias, Joe. mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Amén. Qué padre este versículo que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, siempre hay aquí un vínculo de amor, un vínculo de relación, un vínculo de confianza. Lo conoce y le entrega lo que posee. ¿Quién es la mejor persona para que tú puedas confiar a lo mejor todos tus bienes, para que puedas heredar todos tus bienes? Pues tus hijos, así como Dios nos muestra aquí, cómo Él le hereda al Señor Jesús, lo conoce y le entrega lo que posee también y comparte con Él. Dice, lo honra como hijo. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Si lo tienen ahí, me pueden ayudar a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17.
¿Alguien ya lo tiene? Sí, pastora. Gracias, Mari. Dice, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Quieren otra versión? Está bien, está. Este es un versículo que acabamos de leer hace un momentito y aquí Dios nos vuelve a reafirmar cómo Él nos honra como sus hijos. Entonces, alguien que es buen padre y esta característica tenemos que destacar es que tenemos que honrar también a nuestros hijos. Siempre la Biblia nos enseña que honremos a nuestras autoridades espirituales, a nuestras autoridades naturales, pero aquí este versículo también nos enseña que nosotros, como padres, aún siendo una autoridad de nuestros hijos, aún Dios siendo una autoridad y siendo Dios Padre, Él honra a Jesús como su hijo y Él nos honra a nosotros como sus hijos. Entonces también es importante que nosotros honremos a nuestros hijos. ¿Cómo podemos honrar a nuestros hijos? Pues como dije hace un momento, hablar palabras de bendición, hablar palabras de afirmación, darles apoyo, darles tiempo, relacionarnos con ellos, platicar con ellos. Hay otra parte en la Biblia que dice, no provoques a ira a tus hijos, entonces también no provocarlos a ira es hacerlos enojar. Si tú sabes que hay cosas que le molestan a tus hijos y entonces se las estás diciendo y es como estar molestando, entonces eso también es una falta de honra de nosotros como padres. Y creo que aquí la Biblia nos marca y nos dice cómo Dios nos honra como sus hijos y cómo nosotros también como padres sí merecemos honra. Y la honra también no solo es para arriba, sino también para abajo, porque tenemos que honrar también a nuestros hijos. Entonces, una manera de honrarlos es no provocar pues a ira su corazón. Vamos a ver el segundo punto que dice padres que proveen y vamos a leer Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Si alguien me ayuda a leerlo. No es porque yo no lo pueda leer, yo lo puedo leer, pero a mí me gusta que también ustedes lean. Yo lo leo, Pau. Sí, Dice, gracias, María. instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Ay, qué padre este versículo, porque yo he visto esta promesa que Dios nos da muchas veces cumplida en gente que a lo mejor en el camino se desvió, pero la promesa de Dios siempre se cumple y nunca falla. A lo mejor en algún momento se apartó, pero esa semilla que sus padres sembraron desde que era un niño va a dar fruto en algún momento. Entonces yo veo esta promesa muchas veces cumplida en la vida de muchos. Y aquí quiero platicarte tres cosas. La provisión de los padres es en tres y se divide en tres partes. Una, económica. Dos, emocional. Tres, espiritual. No solo es enfocarnos a que no les falte nada, a que tengan alimento, a que tengan calzado, a que tengan vestido, porque a lo mejor muchos padres se enfocan a que no les falte nada a sus hijos, pero como una vez escuché algún dicho, te desgastas y te vives trabajando para que no les haga falta nada y les haces falta tú. Esto nos deja ver que no solamente Dios nos da la responsabilidad de proveer la parte económica, de proveer en el cuerpo, de que cuando están enfermos podamos llevarlos al doctor, podamos atenderlos con medicina, podamos comprarles las cosas que les gustan. No solamente es en lo económico. Digo que cuando ya son grandes, cuando siguen viviendo contigo y todo, pues ya trabajan, tienen un ingreso, ¿verdad? Pero cuando son chiquitos, no solo es que nosotros cubramos la parte económica, sino también es la parte emocional. Muchos padres cubren la parte económica, pero son padres ausentes, son padres que no están, son padres que no pasan tiempo de calidad con sus hijos, que no invierten tiempo en ver cómo están sus corazones, en ver lo que están pasando, en ver lo que están sintiendo, en saber cómo está su alma, en saber qué hay en su
en sus pensamientos, en tomarse una taza de café, aunque ya estén grandes tus hijos y a lo mejor sean universitarios o aún ya trabajen, en saber cómo está el corazón de tus hijos. Es importante porque la Biblia nos enseña que no solamente somos proveedores y responsables de lo económico, sino también en la parte emocional. ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su corazón? Y sobre todo en la parte espiritual. Y esto Dios nos lo da, esto Dios nos lo entrega. ¿Quién mejor le va a enseñar la palabra de Dios y a amar a Dios y a temer a Dios que tú o que yo? ¿Quién mejor le puede enseñar a mis hijas a amar a Dios, a ser temerosa de Dios y a conocer el corazón de Dios? ¿Quién otra persona puede haber que le pueda enseñar? Si tú no le enseñas a la edad que sea, nadie lo va a hacer. Dios te delega la obligación, la responsabilidad del área espiritual también de tus hijos. Si tú no les enseñas, si tú no los guías, si tú no les provees esta parte, no solo económica, sino esta parte emocional y esta parte espiritual, a lo mejor va a haber un vacío en sus corazones que van a tratar de llenarlo con muchas otras cosas y no les va a ser suficiente, porque el único que llena todo en todo es el Señor. El único que llena todo en todo es Dios. El único que llena todo en todo es Jesús. Entonces no podemos descuidar y no podemos afanarnos por suplirles lo económico y descuidar la parte emocional y descuidar la parte espiritual. Porque yo conozco muchas personas que se afanan tanto en que no les haga falta nada, en que puedan cumplir todos los juguetes o bueno, si ya son grandes, la ropa o las cosas que quieren de tal marca y tal playera de tal marca, pero descuidan la parte emocional y la parte espiritual y yo creo que es mucho más importante. Aunque no podemos descuidar ninguna, porque tampoco puedo decir, sí, cuida la parte emocional, cuida la parte espiritual, pero que no haya nada en el refri, que no tengan para vestir, que no tengan para calzar, ¿no? Pues tampoco, hay que cuidar las tres partes. Nosotros somos encargados y Dios nos pone la responsabilidad y la obligación de proveer la parte económica, que es el cuerpo, la parte emocional, que es el alma, y la parte espiritual. Nosotros estamos encargados de cuidar y de proveer y debe de haber un balance en estas tres áreas, de tal manera que nuestros hijos tengan cubiertas sus necesidades en las tres áreas. No me puedo abocar solo a la económica, no me puedo abocar solamente al espiritual y a darle la palabra de Dios y yo ser irresponsable y que cuando mi hijo tenga una necesidad le diga, ora y pídeselo a Dios. Sí se lo puede pedir a Dios, pero Dios también me puso a mí para que yo le provea si él tiene una necesidad. Entonces tampoco podemos espiritualizar todas las cosas. También conozco del otro extremo, que el hijo necesita zapatos o necesita ropa y le pide al papá que le compre y el papá ora y pídeselo a Dios. Sí, está bien que se lo pido a Dios, pero Dios tampoco se va a bajar del cielo para ir a la tienda y comprarle el par de zapatos que necesita. Entonces debemos de encontrar el balance en estas tres áreas de tal manera que nuestros hijos tengan cubiertas sus necesidades. Si nosotros podemos cubrir las necesidades de nuestros hijos, vamos a dejar un legado en sus vidas. Y ese legado ellos lo van a poder pasar a sus generaciones, porque es una bendición que nosotros tengamos la imagen paterna y la imagen materna de manera correcta. Cuando el diablo viene a desconfigurar esta imagen, pues esto también se desconfigura en nuestras generaciones, que Dios viene a restaurarlo, pero es importante que nosotros lo cuidemos y podamos bendecir a nuestros hijos, como Dios nos enseña y como Dios nos marca, porque Él nos ha dado la muestra y el ejemplo de cómo ser padres. El tercer punto se llama proveyendo espiritualmente. Y son estos puntos que acabamos de ver, pero los vamos a desglosar. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9. Si alguien me ayuda a leerlo. Es Deuteronomio
Deuteronomio, capítulo 6. Del versículo 6 al 9. ¿Alguien lo tiene? Yo, pastora. Gracias, Sarita. Sí. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. Aquí la Biblia nos enseña cómo podemos cuidar y proveer el espíritu de nuestros hijos. Dice que les repitamos, que les hablemos la palabra, que les enseñemos a temer a Dios. Dice algo que es muy importante: los hijos de Dios debemos de vivir por fe. Algo que debemos de enseñarle a nuestros hijos es acerca de la fe, enseñando en cada momento de nuestras vidas que esa fe esté viva y permanezca siempre en sus corazones. Si tú le puedes heredar esto a tus hijos, es la mejor herencia que tú les puedes dejar. ¿Quieres dejarles un buen legado? Entonces, haz lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6. Repítele a tus hijos una y otra vez la palabra de Dios. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Ustedes saben que los judíos se saben de memoria el Pentateuco, porque es algo que les repiten los padres todo el tiempo, y todo el tiempo les repiten la Biblia y todo el tiempo les repiten la palabra de Dios, de tal manera que cuando ellos cumplen 12 o 13 años, se presentan para hacer se me olvidó el nombre, el Bar Mitzvah, y entonces escogen una parte de la palabra de Dios y su presentación ante la sociedad es decir de memoria lo que ellos eligieron. Esto es algo que tiene los judíos y es algo que la Biblia nos enseña, que enseñemos a amar a nuestros hijos la palabra de Dios, a que le repitamos en nuestra casa, porque si ellos saben que el favor de Dios y el respaldo de Dios lo tienen, si ellos se saben la palabra de Dios, si ellos saben vivir por fe, es la mejor herencia que ellos pueden tener, porque se van a enfrentar en algún problema, en alguna dificultad en la vida, pero van a saber que tienen el favor de Dios en sus vidas. Entonces, quiero que apunten ahí, si están anotando, es proveer en el espíritu. Acabamos de ver que no solo es en lo económico, sino también en el espíritu. Los padres son los que debemos enseñar a nuestros hijos a servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Uno de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Entonces, esto lo tenemos que transmitir a todas nuestras generaciones. Si le transmitimos nosotros a nuestros hijos, ellos les van a transmitir a sus hijos, o sea, a nuestros nietos. Entonces, esto es una bendición generacional que alcanza las generaciones venideras. Vamos a ver el segundo punto, que se llama proveyendo en el alma, y vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Quién me puede leer? ¿Quién me puede leer esto? Antes de que lo leamos, quiero decirles esto porque creo que es muy importante. Lo que marca la vida del ser humano es todo lo espiritual y todo lo emocional.
Todo lo que va a marcar el corazón de tus hijos no es la ropa que tú les puedas comprar, no es las veces que los vas a llevar al cine porque a lo mejor ni se van a acordar, van a crecer y a lo mejor no se van a acordar qué marca de ropa les comprabas o cómo te afanabas por proveer económicamente en tu casa. Lo que va a marcar sus vidas es lo emocional y lo espiritual. De eso se van a acordar toda la vida. Y lo que tú les enseñes es lo que ellos van a enseñar a sus hijos. Y el ejemplo que tú les des es el ejemplo que ellos van a dar a sus hijos. Entonces, esto es muy importante. Lo que marca la vida del ser humano es todo lo espiritual y lo emocional. Por eso debemos de buscar llenar todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones en Dios. No en las cosas naturales, sino en Dios. No en las cosas humanas, sino en las cosas espirituales. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos a que el vacío que pueda haber en sus corazones, busquen la presencia de Dios y encuentren esa llenura en el amor y en la presencia de Dios, no en las cosas de este mundo, no en las cosas materiales y no en las cosas naturales. Ahora sí vamos a pasar a proveyendo en el alma. Proverbios, vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Y yo creo que a lo mejor muchos no sabemos de memoria este versículo, ¿verdad? Y si alguien lo quiere leer o si se lo saben de memoria, pues me lo pueden decir. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Muchas gracias, Joe. Así es, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, eso es proveer en el alma, enseñarles a nuestros hijos a guardar sus corazones, a no exponer sus corazones, sino a guardar sus corazones, porque el corazón va a determinar el rumbo de sus vidas. Nosotros somos responsables de proveer emocionalmente a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Debemos enseñarles a ser fuertes, debemos enseñarles a ser valientes, de tal manera que puedan salir más que vencedores en todas las áreas de su vida. 3 cosas que debemos de hacer en proveer el alma de nuestros hijos. El intelecto, debemos de saber qué ven, qué leen y qué escuchan, porque es importante que nos involucremos con las cosas que ven, con las cosas que leen y con las cosas que escuchan. A lo mejor algunos de aquí, sus hijos ya están grandes y puede ser que con la puerta cerrada estén viendo cosas que no deben. Y debes de estar al pendiente de qué ven, de qué leen, de qué escuchan, de qué amigos tienen. Porque dice la palabra de Dios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora estamos muy, a lo mejor, nos acomoda, porque esta es la palabra, nos acomoda muy bien que el iPad sea la niñera a los que tenemos hijos chiquitos. Nos acomoda muy bien que si estamos muy ocupados, lo primero que hacemos es darles el iPad y que vean lo que sea, pero que me dejen terminar mis cosas. Y no estoy al pendiente de qué está viendo, ni de qué está oyendo, ni a lo mejor, si son grandes y saben leer, de qué están leyendo y de qué están escuchando. ¿Cómo están alimentando su alma? Si ven cosas que no deben, si escuchan cosas que no deben y si leen cosas que no deben. ¿Qué alimento les puede dar en su alma? ¿Qué alimento puede traer a su alma las cosas incorrectas? Yo debo de saber qué ven mis hijos, qué leen, qué escuchan. No puedo dejar de darles el iPad y que el iPad los entretenga todo el día porque yo tengo muchas cosas que hacer. Sé que nos acomoda porque a mí me ha pasado y que estoy tan ocupada que les doy el teléfono y siéntate aquí tantito en lo que acabo las 15 cosas que tengo que hacer. Pero debo de estar al pendiente. Tengo que estar preguntando qué estás viendo. Y sí me ha pasado que le dejo el teléfono para que se entretenga, pero algo que sí no hago
es que vean lo que sea. Si estoy haciendo las 15 cosas, me estoy asomando. ¿Qué estás viendo? Y si no me gusta, le digo, Ana Sofi, quita eso porque no me gusta. O Jimena, quita eso porque no me gusta. Pero sí debemos de involucrarnos y saber si nuestros hijos están grandes, qué están haciendo a puerta cerrada. O sea, yo sé que a lo mejor no te puedes, dices, no, pues no puedo ser tan metiche para meterme a su cuarto. Pues es mejor ser metiche a no saber qué está pasando en sus vidas. Es mejor que seamos metiches y que sepan que estamos al pendiente, que sepan que nos estamos involucrando y que nos interesa. Entonces, por eso este punto se llama proveyendo en el alma. ¿Cómo están alimentando mis hijos sus pensamientos? Ahora, vamos a ver la voluntad. Ahorita vimos el intelecto, vamos a ver la voluntad. Es necesario enseñar a nuestros hijos a usar el domingo propio que el Espíritu Santo nos ha dado. De nosotros aprenderán que cada decisión debe ser tomada con el temor de Dios. Bueno, es necesario que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a servir a Dios, a que amen a Dios, a que aparten el domingo. Yo sé que todos los días son días del Señor. Yo sé que todos los días celebramos a Dios, pero el domingo es un día especial porque el domingo es día de ir a la iglesia. El domingo es día de dárselo a Dios. Así como di mi tiempo para la escuela, para mi trabajo, así como tuve tiempo a lo mejor de, ahorita no estamos saliendo, pero como tuve tiempo de ir al cine, de salir con mis amigos, así el domingo es del Señor y yo tengo que enseñar esto en mi familia y tengo que establecer esto en mi familia. El domingo es apartado para Dios. El domingo es para ir juntos como familia a la iglesia. El domingo es para que juntos recibamos la palabra de Dios. Cada decisión que ellos tomen debe ser tomada con el temor de Dios. Esto es muy importante, que no se dejen guiar y sean impulsivos y tomen decisiones a través de sus emociones, sino que aún siendo ellos ya grandes, nosotros podamos enseñarles y alimentar y proveer de tal forma su alma que aun cuando ellos sean grandes, puedan basar sus decisiones en el temor de Dios, no en sus emociones y no en sus impulsos, sino que cada decisión que tomen, la tomen pensando qué haría Jesús, la tomen pensando, ¿está Dios de acuerdo? La tomen pensando, ¿es la voluntad de Dios? ¿Le agrada a Dios? Esto es lo que nosotros debemos de cuidar, también el intelecto y la voluntad. Ahora vamos a ver emociones y sentimientos. Nosotros somos responsables de que nuestros hijos sean instruidos de manera correcta en sus emociones y sentimientos, de tal manera que ellos sepan que Dios los ama, pero nosotros también. Como dije hace ratito, Dios se encarga también de proveernos, Dios se encarga de mostrar su amor, Dios se encarga de mostrar su favor, pero también es importante que vean que nosotros estamos involucrados. Pasa mucho que cuando servimos en la iglesia, también descuidamos a nuestros hijos. Por servir a la iglesia, aquí siéntate, ten el teléfono, ten el iPad, por servir en la iglesia, entonces también descuido y no es lo que Dios quiere. Sí, Dios quiere que les enseñemos a servir al Señor, a guardar el domingo, a que ese día es de Dios, todos los días son de Dios, a leer su palabra, pero tampoco creo que a Dios le agrade que descuidemos la herencia que Él nos dio por estar también. Sí, no estoy diciendo que es malo servir a Dios. Claro que nosotros debemos también de servir al Señor, pero tampoco podemos descuidar a nuestros hijos y debemos de tener también un balance en esto. No podemos enfocarnos también en una cosa y descuidar a nuestros hijos. Entonces también es importante que demos su tiempo, que tú les des tu tiempo, que ellos vean que tú estás involucrado, que sepan que tú los amas. Esto, emociones y sentimientos, involucra también el afecto emocional. Abrazos, caricias, que les digas, ¿cómo van a saber que los amas si no les dices? Yo sé que aquí todos sí les dicen y les expresan su amor a sus hijos, pero en mi caso,
no, mi mamá no me lo decía, entonces yo nunca sé si me amó o no me amó porque nunca me lo dijo. Entonces es importante que les expresemos a nuestros hijos cuán importantes son para nosotros, que son un regalo que Dios nos ha dado, que somos recompensados porque los tenemos a ellos, que les expresemos nuestras caricias, nuestro amor, que los abracemos, también el afecto físico, que los amamos con ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para dárselos a ellos. Esto es importante. Y vamos a ver el tercer punto y con esto vamos a terminar. Proveyendo en el cuerpo. Vamos a leer Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, del 9 al 11. ¿Quién lo tiene? ¿Ya alguien lo tiene ahí? Mateo 7. Sí, pastora. Gracias, Mati. Sí, Mateo 7 del 9 al 11. Sí, por favor. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Sí, claro. Los padres somos encargados de proveer económicamente lo que nuestros hijos necesitan. Aquí la Biblia dice, si ustedes siendo pecadores, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará buenos regalos a quienes se lo pidamos. Entonces, somos encargados de proveer las necesidades de nuestros hijos, las necesidades, no caprichos, no berrinches. Porque tener el iPhone más nuevo no es una necesidad. Comprar una marca de ropa tampoco es una necesidad. Entonces, somos responsables de proveer sus necesidades económicas, naturales, pero no los caprichos. Y la palabra de Dios también nos enseña que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Dice, el que no provee para su propia casa, para su propia familia, para sus propios hijos, es peor que un incrédulo. Entonces, Dios demanda de nosotros, Dios nos delega la responsabilidad y obligación de satisfacer las necesidades de nuestros hijos. No los caprichos, no los berrinches, sino las necesidades que ellos tienen. Se debe de dar todo lo necesario para que ellos se desarrollen en algo. Y esto es el propósito eterno que es de Dios, el propósito eterno por el cual fueron creados. Por eso Dios pone en nuestras manos, por eso Dios nos da la capacidad. Dice la palabra de Dios que de Él viene el poder para hacer las riquezas. ¿Y para qué hacemos riquezas? Para bendecir también a nuestros hijos, para proveerles de lo que necesitan. Pero ¿para qué les vamos a proveer de lo necesario? Pues para que se desarrollen en el propósito eterno por el cual fueron creados. Y yo creo que cada uno de nuestros hijos tiene propósitos especiales, propósitos específicos, y es necesario también que tú los conozcas y que tú sepas cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Y eso solo te va a ser revelado en oración, eso solo te va a ser revelado en la presencia de Dios. Nuestros hijos deben de saber que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que tenemos tú y yo no lo tenemos porque somos muy inteligentes, no lo tenemos porque somos muy capaces, no lo tenemos porque somos muy buenos para hacer negocios, que a lo mejor sí lo eres, pero debemos reconocer primero que todo, absolutamente todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios y viene de su mano. No es porque tengamos
demasiadas capacidades, porque seamos demasiado inteligentes, sino debemos reconocer y debemos de enseñarle a nuestros hijos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Por eso también nosotros debemos de enseñar los principios bíblicos de la economía del reino de Dios a nuestros hijos y cómo se maneja la economía en el reino de Dios. Debemos de enseñarles desde chiquitos a que diezmen, a que ofrenden, a que aparten de su dinero para el Señor. Yo a mis hijas las puse la vez pasada, hace como 3 semanas, a vender chiles en nogada, porque me dijeron que querían comprarse unos juguetes y les dije, ok, vamos a romper sus alcancías y de esas alcancías lo que juntemos lo vamos a invertir en unos chiles en nogada y se van a comprar los juguetes. Pero cuando terminen, lo primero que tienen que apartar es su diezmo y se lo entregan en un sobre cerrado a su papá, porque es importante que desde chiquitos aprendan cómo funciona el reino de Dios en la economía. Entonces, bueno, ellas están muy chiquitas, a lo mejor no entienden, pero yo sé que si les enseño esto, porque a mí me lo enseñó mi abuelita y siempre me enseñó desde que yo era niña, cuando me daba mi domingo, y yo me acuerdo que le decía, este está feo, abuelita, y lo tengo que dar en el alfolí, y no me gustaría dar en la clase de niños este billete, cámbiamelo, porque ella me enseñó que era importante diezmar, que era importante ofrendar, y es algo que es importante para mí y que yo sé cómo funciona y sé que hay una promesa, y sé que cuando mis hijas crezcan y trabajen y tengan sus ingresos, van a aprender cómo funciona la economía en el reino de Dios. Y es importante que yo les enseñe a diezmar y a ofrendar, porque Dios multiplica y bendice, y no solamente porque les sea multiplicado, es porque es un agradecimiento a Dios de todo lo que Él nos da. Entonces, sí, es muy importante que les enseñemos a nuestros hijos los principios bíblicos de la economía del reino de Dios. Muy importante. Si tú tienes algún negocio, si a lo mejor trabajas, es importante que sepas y que guardes tu diezmo y tu ofrenda y lo lleves a la iglesia, lo deposites en el alfolí, no solamente porque lo hagas porque Dios te va a multiplicar, que claro que lo va a hacer porque es una promesa, y si Dios lo prometió, Él lo va a hacer, pero también es importante que seamos agradecidos con Dios. Si tú sabes enseñarle esto a tus hijos, va a poder ser de bendición a todas tus generaciones. Y con esto vamos a terminar. No sé si tienen alguna duda. 3 cosas que vimos muy importantes: proveer en el espíritu, proveer en el alma, proveer en el cuerpo. Son estos 3 puntos que vimos y nosotros como padres somos encargados de cubrir estas necesidades. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Yo creo que, por último, en esto de proveer en el cuerpo, no todo lo que nos pidan también se los tenemos que dar, porque dije, tenemos que proveer necesidades y no caprichos, que a veces también es muy lindo cuando, por ejemplo, ellos tienen un anhelo en su corazón y están orando por algo, y entonces Dios se los cumple. A veces no somos ni usados nosotros para que eso venga a sus vidas. Dios usa a otras personas, Dios usa otros recursos. Importante que también les enseñemos que no solamente es abrir la boca para pedir a sus padres, sino también vayan a la presencia de Dios y búsquenlo, pero no caer en el ejemplo que les puse. Sí, también luego hay papás que no proveen las necesidades y dicen, pídeselo a Dios. Pues no, tampoco Dios se va a bajar del cielo para ir a la tienda a comprarlo. Que yo sé que la fe de alguien puede mover muchas cosas, pero somos encargados de también irresponsables, y Dios nos ha delegado la obligación de proveer en el alma, en el cuerpo y en el espíritu.